La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Nosotros estamos mirando el Evangelio según San Juan y vamos al mensaje número 15. Este es el mensaje número 15 ya del Evangelio según San Juan, y con la ayuda de Dios hoy terminamos el capítulo 4. Ya por 2 miércoles vimos a Jesús y a la mujer samaritana, el encuentro que tuvo allá. Desde esta noche vamos a mirar la segunda señal. O sea, la segunda señal es la curación del hijo de un oficial. La curación del hijo de un oficial. Vamos a ver en 2 partes esta escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43. Dice así la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal. Obviamente Jesús ya había hecho más señales, pero es la segunda señal. Específicamente, ¿cuál es el propósito de Juan? Para que las personas crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, lo primero es que Jesús llega a Galilea, donde se había propuesto ir. Recuerde que nosotros habíamos quedado Juan capítulo 4 versículo 1, donde dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, él salió de Judea, habíamos dicho, de la fiesta, y se fue a Galilea para que no le fueran a tomar todavía. En ese trayecto habíamos dicho que le era necesario pasar por Samaria, y ahí nos quedamos por 2 mensajes, viendo todo lo que pasó con la mujer samaritana. Ahora Jesús tiene que partir. Mire el versículo, habíamos quedado hace 8 días, y que dice que los samaritanos le dijeron: por favor, quédate con nosotros. Jesús se quedó 2 días, por eso dice el versículo 43: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque ¿a dónde era que iba? A Galilea, tenía que ir a Galilea. Y antes de ir allí, o no sabemos exactamente si fue allí mismo o cuando llegó a Galilea, ahí acontecen 2 cosas. Lo primero es que él tiene un dicho, versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio, y esto lo está diciendo Juan el Bautista, Juan el evangelista, el que escribe el Evangelio. Él está diciendo esto: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, en esta parte donde él dice eso, y los
Otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también dicen lo mismo, pero ellos, esos tres evangelios sinópticos parecidos, hablan de que esto lo dijo en Nazaret, donde se había criado, cuando él fue a Nazaret y no creyeron en él. Ahora, para el que está notando, las citas son Mateo 13, 57, después usted lo busca, Marcos 6, 4 y Lucas 4, 24. Pero quiero que vayamos a Marcos 6, 4, un momentico para que miremos cómo Jesús expresó esto y cómo aquí ahora lo vamos a ver también. Marcos capítulo 6, versículo 4. Y ahí usted ve que dice que Jesús es Nazareno. Vamos a leer eso, solamente el versículo 4 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Usted entiende el dicho, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su familia, en sus parientes, en su tierra. Ahora, en Juan, el dicho que Jesús dijo, dice, porque Jesús mismo dio testimonio, versículo 44, otra vez volviendo a Juan 4, 44, porque Jesús mismo había dado testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Usted entiende ese dicho, ¿verdad? Que es lo que le está diciendo. Ahora vamos a pensar por un momento en Colombia, y algo que a todos nos gusta, cualquiera puede decir eso, que la selección Colombia. ¿Quién es el director técnico de la selección Colombia? Un argentino. Y no ponen un colombiano. Colombia. Ahorita es que ya hace poco, y todavía, ¿no? A mí me pasa, yo sé que a todos nos pasa. Yo realmente casi no conozco muchos cantantes colombianos, pero cuando aparece un cantante colombiano por ahí, pero si es un mexicano, si es un puertorriqueño, si es un español, ¿sí o no? Hermano, en el ministerio yo lo viví. Estando en la iglesia, nosotros comenzamos una iglesia muy grande, recién comenzamos allá, pero yo miraba cómo, hermanos, nosotros hacíamos campañas cada mes, cada 2 meses, y se sacaban volantes, y se sacaba por la prensa, y lo sacábamos por la radio y todo eso, y hacíamos 2 meses la propaganda y toda la cosa. Pero cuando era un argentino, ¿no?, que venía, sola se llenaba. Pero si nosotros hacíamos la propaganda, es más, ni se le hacía casi propaganda a un colombiano, y en eso caemos, ¿verdad? Entonces yo no sé qué le pasa, pero cuando es de la casa, cuando es de la ciudad, cuando es de Colombia, invitémoslo así nomás, pero cuando era un extranjero, se le hacía propaganda y eso todo hizo la iglesia, corría, venía gente hasta otras iglesias a mirarlo. Pero cuando era de ahí, de la casa, y ese dicho es así. Pues eso fue lo que le pasó a Jesús. Ahora, yo sé que en los 3 evangelios, y un texto que leímos ahí, Jesús lo dice porque él fue a Nazaret y en Nazaret le rechazaron, donde él se había criado. Pero aquí yo creo, hermanos, y que lo que el Señor aquí está diciendo, que ningún profeta es sin honra, sino solamente en su propia tierra, ¿sabe a qué se refiere? Que él estaba llegando a Judea, a esa parte donde él se había criado, para donde él iba. ¿Y sabe qué pasa? Acuérdense que él había pasado por Samaria, hermanos. Los samaritanos habíamos dicho que no eran o sea, era un pueblo ya mezclado, por lo tanto no eran judíos netos. Así que Jesús es judío neto, pero los samaritanos no. Y aquí se cumple, hermanos, Juan 1:11, que ya lo hemos visto, pero otra vez yo quiero que lo mire. Yo creo que a eso es que se refiere Jesús. Juan 1:11 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Jesús vino a los judíos y los judíos no lo recibieron, pero Jesús va por Samaria y los samaritanos le reciben. Los samaritanos le dijeron, quédate con nosotros. Los judíos le decían, ¿ya te vas? Tremendo. Más o menos a eso es que se refiere. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Pero también, lo primero. Lo segundo es que el Señor también allí destaca la bienvenida que le dan los galileos en el versículo 44, la última parte, 45. Cuando vino a Galilea,
los galileos le recibieron. Entonces cualquier, ¿cómo así? Le recibieron los galileos, los de Judea. Pero dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos se habían ido a la fiesta. Y vino pues otra vez a Caná de Galilea. Quiero resaltar un poquito eso de que los galileos le recibieron, porque hermanos, el asunto aquí no es que los galileos ya se habían dado cuenta que Jesucristo era el Mesías. Recuerde que ellos, los judíos, estaban esperando al Mesías. Y Juan el Bautista, hermanos, era una señal inmediata para el Mesías, porque cuando ellos habían leído Malaquías, el Antiguo Testamento, el último libro, ellos sabían que el Señor iba a enviar por delante un profeta que le prepararía el camino. Juan el Bautista ya hace rato venía, llevaba 6 meses predicando y todos lo conocían. Ellos tenían que saber que detrás de Juan el Bautista venía el Mesías, pero cuando viene el Mesías, ellos no lo reciben. Entonces, cuando uno lee aquí que los galileos lo recibieron, cualquiera pensaría, ¡ay, aceptaron al Mesías! No, la Escritura dice aquí que ellos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Y qué fue lo que vieron? Algunas señales, ¿y qué más? Todo lo que Jesús hizo allá en Jerusalén, ellos vieron esa señal y también se acordaban de que él había convertido el agua en vino en Caná de Galilea. Cuando ellos, al ver esas señales, Jesús vuelve otra vez, viene acá, le recibieron. Pero hermano, no le recibieron como el Mesías, le recibieron como un curador, le recibieron como un milagrero, le recibieron como una persona que podía traer algunos beneficios a la comunidad. Vamos a ver ese curador que hace, ese que hace milagros. Démosle la bienvenida a ese que hace milagros. Pero ni siquiera como un profeta y mucho menos como el Mesías. Y lo que Juan quiere darnos a conocer ahora con el relato, porque él cuando llega a los galileos, que le reciben pero no le reciben, entonces realmente Juan el evangelista mete un acontecer allí para que lo miremos nosotros, que hay unas personas que sí le reciben como el Mesías, que es el punto que quiere tratar el evangelista Juan para que podamos creer, para que las personas puedan creer. Así que no nos asombremos aquí de que los galileos le recibieron, porque los galileos lo único que querían ver era señales. Ellos estaban interesados en los milagros, en cosas temporeras. A ellos no les importaba la vida eterna, a ellos no les importaba un salvador. Ocurre lo mismo hoy día. Mucha gente dice que recibe a Cristo en su casa, que recibe a Cristo supuestamente en su corazón. Mucha gente dice que recibe a Cristo en la familia, pero mentiras. Ellos quieren es un ser que pueda suplir sus necesidades, un ser que pueda ayudarles a resolver el conflicto, un ser que les ayude a salir de la crisis. Por eso, hermanos, y esto es muy peligroso, a muchas personas leer lo mismo, hermanos, ir a orar para que Dios les haga un milagro, como ir también ante la bruja también, y no hay diferencia. Yo no sé si aquí alguien hace lo que, pero llegó eso a mi vida y se lo voy a decir. Para mucha gente es lo mismo ir a orarle a Dios como ir a hacer el chontico. Aprovecho para decirle, un hijo de Dios no juega cosas de azar. Ni chontico, ni lotería, nada de esas cosas. Si alguno de ustedes lo hace, hermano, arrepiéntase y dígale, Señor, yo voy a confiar en ti y no en eso. Amén. Amén. Yo no sé por qué lo digo. Nunca lo había dicho en esta iglesia, ¿verdad? Ok. Ahora viene lo segundo. Pues quiero que nos centremos un poquito más, y es que Jesús sana al hijo de un oficial. Los galileos supuestamente le reciben, pero el versículo 46 dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Era la primera señal. Ya leímos el 54 que dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es la segunda señal. Dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Había en Capernaum un oficial del rey. No sé si era el rey, creo que era de Herodes el tetrarca, ahí de Judea. Un oficial del rey, no creemos que sea romano. Un oficial del rey creemos que era un judío que había sido oficial, que era oficial del rey. Que los romanos también contrataban judíos
administrar pues las situaciones allí. Pero era un judío, pero tenía un puesto muy importante, era un oficial del rey. Pero tenía un problema, dice que su hijo estaba enfermo. Ya más adelante leímos, no sabemos qué tenía, solamente estaba enfermo, pero dice que tenía fiebre. No sabemos más, algo le estaba produciendo fiebre a este muchacho, pero era algo muy grave. Ahora vamos a mirar, hermanos, qué pasó con este oficial, porque Jesús ahora atiende a este hombre. Dice que, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, cuando oyó, vino a él y le rogó que descendiese y sanare a su hijo que estaba a punto de morir. ¿A dónde fue que fue Jesús? Jesús vino otra vez a Caná de Galilea. Caná de Galilea está más o menos altito. No recuerdo si, pero siempre se demoraban como unas 7 horas más o menos. En ese entonces otra vez no había ni avión, era a burro o a pie. Pero más o menos dice que entre Caná de Galilea y desde Capernaum estaba en la parte pues abajo del mar. De Capernaum a Caná de Galilea había más o menos unas 7 horas. Jesús llegó a la parte alta, a Caná de Galilea, pero en Capernaum de Galilea, a la parte de abajo, allá estaba el oficial del rey. Cuando él se dio cuenta que Jesús estaba en Caná de Galilea, en la parte alta, él se fue a buscarlo. Más o menos es lo que quiero explicarles. Entonces dice el 47, cuando este oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. La palabra rogar allí, hermanos, es un ruego persistente. Siempre que usted escuche en la Biblia rogar, no es que usted, ay Señor, no, por favor Dios, te lo pido, te lo suplico Señor, por favor. Eso es un ruego, una insistencia. Dice que este le rogó que descendiese. ¿Sí ve la palabra descendiese? O sea, descendiese ¿a dónde? A Capernaum. Señor, venga conmigo, venga a Capernaum conmigo. Y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, hermanos, pues la medicina sí había avanzado un poco, pero no tanto, y llevaban problemas así, pero entonces el asunto es que él oyó que Jesús había venido, y él ya tenía la idea, Jesús sanó allá, Jesús curó allá. Ya, hermanos, ¿dónde está Jesús? Llegó, oh, yo voy donde él. Y se fue. Y tan pronto llega, él le ruega. Imagínense otra vez el pedido, esto es muy parecido al que vamos a hablar la vez pasada, también el centurión romano, que tenía un siervo. Pero algunos dicen que es la misma situación. No es la misma situación, aquí hay diferencia. Ahora, miren lo que pasaba. Cuando él viene y le ruega al Señor, desciende por favor conmigo y sana a mi hijo, que está a punto de morir, verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, yo quiero que entienda qué es lo que está pasando, porque con esa respuesta, hermanos, Jesucristo frenó al oficial. El oficial viene, Señor, necesito por favor que desciendas conmigo, por favor ven a Capernaum. Jesús le dice, mire, usted y todos los galileos acá tienen un problema, y el problema que ustedes tienen es que ustedes no creen en mí. ¿Sí ve por qué yo dije al comienzo que lo había recibido, pero no como Mesías? Ustedes no creen en mí como el Mesías. Ustedes solamente vienen a mí porque yo hago señales, porque yo hago milagros. De manera que si yo viniera aquí y no hiciera ningún milagro, ninguna señal, aún así ustedes no creerían las Escrituras. Ustedes no creen en mí, que yo soy el Mesías. Tengo yo que hacer milagros, tengo que hacer señales para que ustedes crean, Galileos. Yo no sé si el Señor también lo digo porque él venía, Señor, por favor, ven y sana a mi hijo. O sea que tengo que sanarle a su hijo pues para que crea en mí. Eso fue duro. Y los que estaban ahí alrededor. O sea, tengo que hacer un milagro para que crean en mí. Mi hermano, triste, pero hoy día es parecido, ¿no? ¿Por qué será que cuando una iglesia predica la palabra de Dios, son muy poquitos? Una iglesia donde hay milagros y señales, todos corren. Es lo mismo. Por eso Jesús tiene que enfrentarlos. Jesús tiene que frenarlos. Por eso parece rudo lo que él dice, pero el 48 Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Ahora uno puede pensar que esta persona se iba a frenar y ay, ya Jesús ya.
se iba a llenar de pronto de resentimiento con Jesús, se iba a sentir incómodo, pero vea cómo le contesta. En otras palabras, este oficial del rey obvia esas cosas y vuelve y le dice a Jesús, 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. No importa, Señor, síguenos regañando, síguenos diciendo lo que quieras, Señor, pero yo te quiero pedir, por favor, otra vez, desciende a Capernaum antes que mi hijo muera. Ahora este tenía un problema. Diferente al centurión. ¿Se acuerda que el centurión, y esa es la gran diferencia que hay? El centurión romano, él no tenía un hijo, pero tenía un siervo que estaba a punto de morir. Y el centurión romano, cuando Cristo va a ir, ¿sabe qué dice el centurión? No vengas a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Lo mismo le pasó a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Cuando ella le caían migajas de la mesa: Señor, ten misericordia, mi hija está allá en Tiro y Sidón, está atormentada por un demonio, pero ella había venido acá. Señor, sánala desde acá. O sea, ya hay cosas que tenemos que mirar. La mujer sirofenicia entendía que Jesús podía sanar estando aquí, podía sanar allá, que no necesitaba la presencia de Dios. El centurión romano también: Señor, yo no necesito tu presencia, yo solamente necesito una palabra que tú digas y mi criado sanará. Y él decía: porque yo también digo la palabra. Y Jesús alabó esa fe, hasta le dice: grande es tu fe. Pero este oficial, él no confiaba en la palabra de Jesús, él quería la presencia. Señor, tú tienes que ir a mi casa, a Capernaum, tienes que entrar allá, tienes que llegar y tienes que imponer las manos. Yo quiero decirle algo, o sea, las dos cosas, y hay que saberlas manejar. Pero hoy día hay muchas personas también así. A veces nos hemos convertido un poco, la palabra es fetichista, sí, fetiche, que se pone la confianza en objetos. Entonces mucha gente, por lo menos los católicos, ¿por qué se echan la bendición? Es un fetichismo. Ellos creen que al hacerse en esa señal ahí, que ya están curados, protegidos. Otros toman la cruz, como yo tengo la cruz acá como una referencia nomás, porque cuando yo voy a hablar de Cristo y quiero mostrar la cruz solamente como para mostrarlo. Otra gente la tiene acá y ellos creen que esta cruz es la que me guarda. Otros creen que tienen que llevarle un pañuelo al pastor y el pastor límpiese con el pañuelo del sudor si está ungido y yo se lo pongo allá a fulano de tal para que se sane. Otros creen que si el pastor no le impone las manos no van a ser sanos, que si no le unge con aceite no va a pasar nada. Obviamente que la Biblia habla de estas cosas, pero yo lo que quiero decir es que no siempre el Señor actúa así. Dios puede sanar a alguien imponiéndole las manos como no necesitan ponerle las manos. Dios puede sanar a alguien yendo allá como no yendo, mandando la palabra. Y eso tenemos que conocerlo de Dios. No vamos a estar en contra de ninguna ni de la otra, ni vamos a decir que este está mal y que este está bien. No, sencillamente lo que yo quiero decir es que hay gente que se aferra a una situación. Un ejemplo: el centurión romano que dijo: Señor, no vengas a mi casa, no soy digno de mí, dame tu palabra y es suficiente. Usted lo mira como bueno, obviamente porque creyó la palabra de Jesús. Pero ¿por qué no dejó que Jesús fuera? Porque en un caso la presencia de Dios era muy importante, ¿sí o no? O el otro lado como este: Señor, ven a mi casa, necesito que vayas allá. Muy bueno que tenga Jesús allá, pero también él debió haber confiado de que Jesús con una sola palabra podía sanarle también. Entonces necesitamos las dos cosas. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios que Él da, pero también buscar su presencia, hermanos. Amén. Yo soy uno que no me va a quedar con una de las dos, porque eso es lo que tenemos hoy en las iglesias. Iglesias que solo tienen la palabra de Dios: Jesús, pero por acá ni vengas, la palabra solo. Pero tenemos las otras iglesias que quieren solo la presencia de Dios, pero palabra no hay. Y yo creo que esto nos sirve a nosotros para hacer un balance. Queremos la palabra de Dios en nuestra vida, queremos la presencia de Dios también. Amén. Las dos cosas son importantes. Ahora vamos a ver qué pasó entonces. Él le dice: bueno, Señor, por favor desciende. Ahora, versículo 50. Jesús le dijo: ve. Cuando lo vio así muy determinado, desciende. Yo no voy a ir allá, en otras palabras. Vamos a ver usted cómo reacciona. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ahora, ten en cuenta porque en ese momentico él está diciendo: ve, tu hijo vive.
O sea, yo no voy a ir a tu casa, yo no necesito ni ir a tocar a tu hijo, no necesito ni entrar a tu casa, ni conocer a tu familia, a tu esposa, ni tu familia, nada, ni conocer a tu hijo. Solamente te digo una palabra: ven, tu hijo vive. Mira lo que este hombre, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra, escuchen. No creyó la palabra de Dios, el hombre creyó esa palabra: tu hijo vive. El hombre creyó ese milagro, que el Señor podía hacer ese milagro. Eso es lo que yo quiero mirar, porque el Señor aquí nos está dejando esta enseñanza, y esta enseñanza tiene un propósito. Al final vamos a ver todo lo completo, pero tiene un propósito, hermanos. Él creyó esa palabra. Muchas personas hoy día es lo que creen que el Señor le puede sanar, pero no creen que el Señor les puede salvar. ¿Vio? Y le voy a decir una cosa: y si una persona cree que el Señor le puede sanar, lo sana, aunque no lo salve. Ayer era que leía, me parece, o antier, donde el Señor sanó a... Dice que llegó a un lugar y había 10 leprosos. ¿Leprosos? Sí, leprosos. Y vinieron a que el Señor los sanara. El Señor les dice: mire, ¿sabe qué? Vayan y preséntenle al sacerdote. Y Moisés ordenó una ofrenda, vayan y lleven la ofrenda al sacerdote. Y ellos se fueron a llevar la ofrenda. Que mientras iban en el camino, dice que todos recibieron la sanidad, fueron libres de la lepra, porque obedecieron la palabra. Llevaron la ofrenda, pero hubo uno que se devolvió y buscó a Jesús hasta que lo encontró. Jesús, mírame, lo que tú dijiste, estoy sano. El Señor le dice: ¿cómo así? ¿De dónde están los 9? ¿Solamente uno? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron limpios de la lepra? ¿Solamente uno vino a agradecerme? Y el Señor le dice: ¿sabe qué? Tu fe te ha salvado. O sea, el Señor sanó a 10, pero salvó a uno. Mucha gente esa es la fe que tiene, una fe solamente para una sanidad física, o para que el Señor le resuelva un problema material. ¿Saben cuál es el asunto con esto y cómo se da uno cuenta? Alguien viene a la iglesia y comienza a orar: Señor, un trabajo, y Dios le da el trabajo. Y luego el pastor tiene que decirle: ahora voy a orar, Señor, para que le quite el trabajo, porque no volvió. Es peligroso, hermano. Tenemos que saber por qué es que estamos siguiendo al Señor. Amén. Amén. Bueno, igual el Señor le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía... Ahora, aquí hay un problema, porque vamos a hablar de las 7 y bueno, no, la hora, habíamos dicho la vez pasada, no sabemos si es la hora romana o la hora judía. Si es la hora romana serían las 7 de la noche, las 7 de la mañana, pues no puede ser, porque si fueran las 7 de la mañana, él fue santo, él pudo haber llegado en ese mismo día. Si fue a las 7 de la noche, se quedó y se madrugó a ir, no es posible que a las 7 de la noche haya llegado. Se cree que las 7 más bien era la 1 de la tarde, que tal vez él se quedó ese tiempo allá porque creyó la palabra al punto de que no se bajó, sino que se quedó en Caná de Galilea, y al otro día se madrugó entonces ahora sí para irse a Caná de Galilea. O sea, él se quedó toda la tarde, toda la noche en Caná de Galilea y no se fue porque él creyó la palabra. Por eso vamos a llegar ahora a la hora. Entonces dice así que él creyó la palabra de su verso 15: cuando ya él descendía, porque eso fue en el camino, ni siquiera le había llegado a la casa. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Cuando él salió de Capernaum, el hijo estaba muriéndose. El Señor le da la palabra, él se queda por allá un tiempo y luego cuando viene, salen a recibirle los siervos y le dicen: tu hijo vive. Ahora mire el 52, entonces él les preguntó: ¿a qué hora? Él estaba inquieto porque él se fue con esa palabra: tu hijo vive, y dijo: bueno, yo creo esa palabra, y se fue. Mi hijo vive, se fue con esa palabra. Pero entonces ahora él quería saber ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Le pregunta. Y le dijeron: ayer. ¿Vio? Ayer. ¿A qué horas? A las 7. Le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. 58. El padre entonces entendió que aquella, perdón, 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho:
tu hijo vive. Eso es lo que quería hablar de la hora. O sea, cuando él pregunta a qué hora fue, ellos le dicen ayer a las 7, y él en ese momento se acordó que a esa hora, a las 7, era que él estaba rogando a Jesús y que Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive. Entonces, las 7 ahí, si es el calendario judío, entonces es la 1 de la tarde. Si es el calendario romano, son las 7 de la mañana o las 7 de la noche. Y como fue ayer, entonces no puede ser que haya sido, que se haya quedado. Dice que lo encontraron en el camino. Entonces, lo obvio es que fue a las 7, a la 1 de la tarde. Y como ya dije, él se quedó allá en Caná de Galilea, durmió para no llegar de noche. Y al otro día se madrugó. Y a la 1 de la tarde estaba llegando a Capernaum, donde ellos le encontraron. Pero ¿qué es lo que quería decir? Él entendió que aquella hora era donde Jesús le había dicho, tu hijo vive. Hermano, qué precioso eso. Yo quiero que pensemos en eso. Cuando él está aquí diciéndole, Jesús, por favor, desciende porque mi hijo se está muriendo. Y cuando Jesús le dice, mire, apenas le dice a Jesús, tu hijo vive. Cuando Jesús dice, tu hijo vive, en ese mismo momento, 7 horas de distancia, desde Caná hasta Capernaum, el hijo vive. En ese mismo momento. Entendamos que Jesús es Dios. Amén. Él conoce todo, hermanos. Ahora, obviamente, que aunque él estaba en la humanidad, él estaba dirigido por el Espíritu Santo para hacer esto, pero él es Dios. Y él entiende esto. Y esto nos ayuda, porque esto quiere decir que si nos llaman a nosotros de la China, del Japón, de donde sea, y nos piden oración por alguien que está por allá, podemos nosotros orar acá, hermanos. Y tan pronto nosotros oramos, algo puede pasar. No tenemos que ir necesariamente. Alguien nos puede llamar por el teléfono, una urgencia, hermano, usted llama y uno contesta, pastor, tengo este problema, por favor, oremos de una vez, hermano, y el Señor allí va. La oración sube y de una vez el Señor. Amén. Y con eso evitamos de que, que tiene que venir, tiene que ungirme, que tiene que... No, si se puede va uno y uno. Y si no, no importa, con la palabra es suficiente. Pero entendió. Ahora, mire la última parte del 53 para ya ir terminando. Después de esto dice, y creyó él con toda su casa. Note ahora la diferencia. Y creyó él con toda su casa. Ahora sí, ¿qué fue lo que creyó? ¿Qué fue lo que creyeron? Que Jesús era el Mesías. ¿Vio? Arriba él creyó, ¿por qué? Una palabra para sanidad. Ahora, cuando él ve que su hijo es sano, y él entiende que cuando Jesús soltó la palabra, entonces ahora él reflexiona y entiende, en verdad, este es el Mesías. Y esa palabra creyó para salvación. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle acá? Las sanidades, hermanos, de verdad, en la Biblia uno lo encuentra, y también en el diario vivir uno se da cuenta en la historia de la iglesia, las sanidades son muy importantes, pero las sanidades no salvan a las personas. Solo es la palabra de Dios la que trae la salvación. Solamente la palabra de Dios. Pero hay gente ruda, hay gente que no va a entender, y Dios milagrosamente les ayuda a través de milagros. A ver si ellos creen. Son muy pocas las personas que van a creer como este que vemos acá. O sea, y por eso dice la segunda señal. De hecho, cuando comencemos a mirar ya Juan 5, 6, 7, vemos que la gente que creía se desanimaba. Pero esto de que Juan diga que creyó y toda la familia, porque ese es el propósito del Evangelio. Y voy a ir otra vez a Juan capítulo 20, vamos a ir, hermanos, para que entendamos cuando comenzamos, y ya le olvidó, se lo recuerdo, que el propósito del evangelista Juan está en Juan 20, 30 y 31. Ese es el propósito. O sea, el evangelista Juan escribe este evangelio con este propósito. Y lo vamos a leer otra vez. Que por eso él está relatando estos milagros. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas señales hizo Jesús, pero no quedaron consignadas acá en el Evangelio. Pero las que quedaron consignadas, verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del evangelista Juan? Para que la gente crea que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo fue el que vino a morir en esa cruz para salvarnos a nosotros. O sea, cuando el evangelista Juan escribe ese evangelio y él relata algunos episodios, en este caso como el hijo de este oficial del rey que estaba enfermo, y él quiere relatar eso. Escuche, Juan no relató todo, hubo muchas cosas que Jesús hizo, Juan no las relató, pero Juan relata algunos sucesos y los pone. ¿Para qué? Para mostrar, por eso es lo que hace con él. Relata todo el suceso de lo que le pasó a este oficial, de cómo Jesús envió la palabra, y aunque al comienzo solamente creyó en la palabra para sanidad, pero al final, ¿qué dice? Y creyó él y toda su casa. Porque ese es el propósito de Juan, mostrar, hermanos, que la gente comenzó a creer en Jesucristo. No sé si yo lo dije al comienzo, cuando comenzamos la introducción del Evangelio de Juan, pero es así. Juan está escribiendo a unas personas que no creían en Jesús. Recuerden que cuando la iglesia comienza, es criticada y es perseguida, y no todos creen. Entonces Juan escribe este evangelio y comienza a mandarlo a algunas personas. Cuando las personas comenzaron a leer el evangelio, esas personas dijeron: ¡ay! Y Juan comienza a hablar: el que en él cree tiene vida eterna, para que todo aquel que en él crea, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, el que cree en él le recibe, es hijo de Dios. O sea, Juan es el que más habla del creer, porque ese es el propósito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué es un testimonio como este? ¿Y para qué nosotros leímos ahora esta parte y la conocimos ahora? Hermanos, para que creamos. Amén. Usted ya creyó, obviamente creemos por la palabra, pero también para que veamos que hubo gente que creyó también, así como nosotros. Amén. Y que todo el tiempo y toda la historia hay gente que ha creído en Jesucristo aún por este regalo. Entonces la segunda señal termina 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Las señales entonces que hizo Jesús era para ver si de pronto por ahí alguien creía. Obviamente que, y eso lo vamos a ver más adelante, que la mayoría de las señales que hizo no creyeron, pero hubo algunos que sí creyeron y que hoy día nosotros creemos, pero más que todo por la palabra. Amén. Aunque obviamente también queremos las señales. Vamos a dejar ahí entonces para los próximos días. Terminamos ahí. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar en este tiempo. En abundancia la guardo en mi corazón, solo por ella soy más que vencedor.